Los escaparates reflejaban el sol de la mañana, convirtiendo las superficies de cristal en espejos relucientes. Florence Siemens pasó los dedos por la fría superficie del cristal, limpiando una inexistente mota de polvo. La fruta ecológica en cestas de mimbre creaba una imagen de abundancia rústica. Las hierbas en macetas de barro llenaban el aire de un aroma especiado. La primera tienda Nature's Pantry había abierto en Oshkosh hacía 15 años y ahora había 17 en todo Wisconsin. La placa de latón de la puerta captó un rayo de sol, resaltando el grabado con el horario de apertura. Florence buscó sus llaves, pero la puerta se abrió desde dentro. El gerente, Gerald, ya estaba allí. «Buenos días, señora Siemens. Las entregas frescas llegaron a tiempo. Todo está en su sitio». Florence asintió y entró. Sus tacones golpeaban suavemente el suelo de madera clara. 15 años atrás, ella misma había elegido estas tablas, insistiendo en materiales naturales. Stephen había dicho entonces que era una pérdida de dinero, pero el tiempo le había dado la razón. Pensar en su marido le causaba una ligera sombra de inquietud que solía alejar. La trastienda olía a productos recién horneados. La panadería del primer piso ya había empezado a trabajar. Florence subió las escaleras. Cada peldaño le resultaba tan familiar como sus propios dedos. El despacho la recibió con el frescor del aire acondicionado y una pila de papeles sobre la mesa. El teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. «¿Nos vemos a las 3 en el Old Maple?» Florence sonrió mientras tecleaba una respuesta. Catherine era la constante en su vida que no había cambiado desde su época de estudiante. Mejor amiga, consejera, alguien a quien podía confiar cualquier secreto. El día transcurrió con los asuntos habituales. Reuniones con proveedores, revisión de cuentas, discusión de planes para ampliar la red. A las 2 entró Margaret Schwartz, una anciana vecina que compraba infusiones y miel ecológica en la tienda todas las semanas. «Florence, cariño, te has puesto muy nerviosa». Margaret sacudió la cabeza, observando las sombras bajo los ojos de su interlocutora. «Stephen debería llevarte al menos un fin de semana a algún lugar lejos de esos periódicos». «Stephen está ocupado preparando el nuevo curso escolar ahora mismo». Se encogió de hombros Florence, tendiéndole una bolsa de la compra a Margaret. «Hay muchos cambios en la universidad, nuevos programas». Margaret apretó los labios, pero guardó silencio. Sus ojos penetrantes detrás de los cristales de sus gafas de pasta la observaban con expresión incomprensible. A las 3 en punto, Florence entró en el Old Maple, un pequeño café de estilo victoriano donde ella y Catherine se conocían desde hacía años. Su amiga la saludó desde una mesa junto a la ventana, con la luz del sol enredándose en su pelo rubio, peinado de forma impecable. «Pareces cansada», le indicó Catherine con una taza de té de hierbas. «Stephen dijo que estuviste trabajando hasta tarde». «¿Has visto a Stephen?» Florence enarcó una ceja, sorbiendo su té. «Nos encontramos por casualidad en el supermercado». Catherine se encogió de hombros. Parecía preocupado. «Quizá deberías tomarte unas vacaciones». Florence pasó distraídamente un dedo por el borde de la taza. Algo había cambiado sutilmente en las últimas semanas en su vida y en la de Stephen. Se había vuelto distraído. A menudo se quedaba hasta tarde en la universidad, hablando de algún proyecto importante. A veces también olía a un perfume desconocido. «Cuéntame mejor cómo te va en tu consulta de asesoramiento». Florence cambió de tema. «¿Hablabas de algún cliente importante?» Catherine se animó al hablar de un nuevo proyecto empresarial. Sus manos se agitaban en el aire, enfatizando cada palabra, y sus ojos brillaban. Florence escuchó, observando cómo había cambiado su amiga en el último año, una nueva seguridad en sus movimientos, joyas caras que antes no se había permitido. De camino a casa esa noche, Florence reflexionó sobre la propuesta de ampliar la cadena de tiendas fuera del estado. Los posibles inversores habían mostrado interés,
pero algo le impedía tomar una decisión. ¿Una premonición, tal vez? Sonrió ante sus propios pensamientos. En los negocios no había lugar para las premoniciones, solo para el frío cálculo. La gran casa la recibió en silencio. Stephen había dejado una nota en la mesa de la cocina. Reunión de la universidad. Volveré tarde. No esperes la cena. La letra era descuidada. Las letras se arrastraban unas sobre otras como si la nota hubiera sido escrita apresuradamente. Florence subió al dormitorio y se desabrochó el collar de perlas, regalo del 10º aniversario de boda de Stephen. El aire fresco del atardecer y el olor de los lirios en flor entraban por la ventana abierta. Margaret le había regalado unos cuantos bulbos y ahora llenaban el jardín. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del Dr. Pierce. No olvide su visita de mañana, SRA. Siemens. Los resultados están listos. Frunció el ceño y miró la pantalla. Los últimos exámenes habían mostrado algunas anomalías, pero el Dr. Pierce no quería hablar de los resultados por teléfono. En el cuarto de baño, Florence miró detenidamente su reflejo. 37 años era una edad en la que una mujer ya no era joven, pero seguía siendo hermosa si sabía cómo presentarse. Cabello oscuro sin una sola cana, facciones rectas, solo la más leve de las arrugas en las comisuras de los ojos delataba sus años. Se pasó la mano por el vientre plano. Ella y Stephen nunca habían tenido hijos, aunque lo habían intentado desesperadamente durante los primeros años de su matrimonio. Mientras se dormía, Florence pensó que su vida era como la foto de una revista de papel satinado, una bonita imagen que no transmitía los olores, los sonidos, ni la verdadera esencia de las cosas. Un negocio próspero, una casa bonita, un marido atento, una pareja devota. ¿Por qué, entonces, se despierta por la noche con una vaga inquietud? Stephen regresó bien pasada la medianoche. Sus pasos en las escaleras eran irregulares y trató de pisar suavemente, pero las tablas del suelo crujían traicioneramente. Florence se tumbó con los ojos cerrados, escuchando los sonidos familiares, el crujido de la ropa, el sonido del agua corriendo en el cuarto de baño, el pitido sordo del teléfono. Cuando por fin su marido se tumbó a su lado, ella olió a whisky y a aquel perfume desconocido. La mañana empezó con dolor de cabeza y una llamada de Raymond Keller, el abogado de la familia y viejo amigo. Florence, tenemos que vernos. Hay una conversación que es mejor que no pospongamos. Había ansiedad en su voz, que trató de ocultar tras la contención profesional. ¿Algo con el papeleo? Florence se agachó en el borde de la cama, masajeándose las sienes. Lo discutiremos cuando nos veamos. ¿Puedo pasar por la tienda a las 9? Aceptó, sintiendo que la ansiedad que había intentado ignorar durante tanto tiempo se convertía en una pesadez palpable bajo su plexo solar. En la habitación contigua, Stephen se preparaba para ir a trabajar, silbando algún tipo de melodía. Su humor matutino parecía anormalmente elevado. ¿Tienes un gran día hoy? Florence se detuvo en la puerta de su despacho. Él se dio la vuelta, abrochándose los gemelos, un regalo de las pasadas Navidades. Ah, sí, una reunión importante con posibles patrocinadores del programa. No me esperes para cenar, querida. Ella lo observó mientras guardaba apresuradamente su maletín, su teléfono, sus llaves y su cartera. En cada uno de sus movimientos se percibía un nerviosismo que él intentaba ocultar tras sus ostensibles maneras de hombre de negocios. Stephen hizo una pausa, eligiendo sus palabras. ¿Hay algo que quieras decirme? Él se congeló por un momento, pero inmediatamente continuó su reunión. ¿Qué quieres decir, querida? Tengo mucho trabajo que hacer. Hablaremos esta noche, ¿vale? Le dio un beso en la mejilla y salió casi corriendo de la casa. Florence se asomó a la ventana y vio salir del patio su sedán plateado. A la luz de la mañana, las gotas de rocío de los lirios parecían lágrimas congeladas. Raymond Keller llegó antes de la hora acordada.
Su traje oscuro y su estricto maletín de cuero daban a la reunión un aspecto formal, a pesar de que se conocían desde hacía tiempo. Florence le hizo pasar a un pequeño despacho situado en la primera planta de la tienda, donde llevaba a cabo importantes negociaciones. ¿Café? Ella buscó la cafetera, pero Raymond negó con la cabeza. «Siéntate, Florence», decía con una suavidad poco habitual en él. «He estado revisando el papeleo de la ampliación de la red y he encontrado algunas rarezas en el movimiento de activos». La luz de la mañana caía sobre la mesa que había entre ellos, resaltando las motas de polvo en el aire. Florence se quedó mirando estas partículas danzantes mientras Raymond extendía los papeles delante de ella. Sus palabras sobre transacciones sospechosas y solicitudes inusuales de acceso a cuentas corporativas llegaron como entre algodones. ¿Quién ha estado solicitando acceso? Su voz sonaba firme, aunque el corazón le retumbaba en el pecho. Catherine Wilson presentó un poder firmado por usted. Florence parpadeó, volviendo a la realidad. Los recuerdos llegaron de repente, llevándola 15 años atrás, al día en que conoció a Stephen. El bar de la universidad bullía de voces. Catherine, entonces solo una compañera de estudios y no su mejor amiga, tiraba de ella del brazo hacia una mesa donde se sentaba un hombre alto y moreno. «Stephen, te presento a Florence. Esta es la Florence de la que te hablé. Florence, este es mi primo Stephen Jones, enseña economía». Sus manos se tocaron en señal de saludo y Florence sintió una ligera descarga eléctrica. Stephen sonrió, con chispas bailando en sus ojos. «Catherine me ha dicho que sueñas con montar tu propio negocio. Cuéntamelo». Aquella velada se prolongó hasta altas horas de la noche. Hablaron de planes, de sueños, de posibilidades. Stephen habló de ciclos económicos y nichos de mercado. Florence compartió ideas sobre alimentos ecológicos y alimentación sana. Catherine estaba sentada cerca, sirviendo vino y manteniendo la conversación. «¿Florence?» La voz de Raymond la devolvió al presente. «¿Firmaste ese poder notarial?» «No», negó con la cabeza mirando el documento. La firma era similar a la suya, pero con sutiles diferencias. «Es una falsificación». Raymond asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «He suspendido todas las transacciones sospechosas, pero debes saber que ha habido intentos de que auditores externos evalúen el valor del negocio». Sonó un claxon al otro lado de la ventana. Margaret Schwartz estaba señalando a un ciclista que pasaba demasiado cerca. La mujer mayor se dirigía a su lugar habitual en el parque de enfrente, donde daba de comer a las palomas y observaba a los transeúntes. «¿Sabes, Florence?», le dijo una vez Margaret sentada en ese mismo banco, «a veces las cosas más importantes ocurren delante de nuestras narices y somos los últimos en darnos cuenta». En aquel momento, aquellas palabras habían parecido la sabiduría trillada de un anciano. Ahora cobraban un nuevo significado. «¿Todavía tienes la escritura de la primera tienda?» Florence se volvió hacia Raymond. «Las que redactamos después de casarnos». Él asintió, sacando otra carpeta de su maletín. «Me imaginé que lo preguntarías. Aquí está todo. Acuerdo prenupcial, estatutos, acuerdo de división de bienes». Florence se sumergió en la lectura y su memoria la llevó de nuevo atrás en el tiempo. «¿Estás segura de que solo quieres registrar el negocio a tu nombre?» Stephen frunció el ceño, mirando el papeleo. «Al fin y al cabo, somos familia. Tenemos que confiar los unos en los otros». Se sentaron en la primera tienda, que aún olía a pintura fresca. Catherine, que había estado presente en la conversación, apoyó a su amigo. «Stephen es legalmente sensato. Florence ha invertido todos sus ahorros y la herencia de su madre». Él estuvo de acuerdo, pero algo parecido al resentimiento brilló en sus ojos. En aquel momento, Florence lo había achacado al ego masculino. Ahora se daba cuenta de que era el primer signo de unos celos subyacentes. «¿Qué me aconsejas?»
Florence dejó los papeles a un lado y miró a Raymond. Para empezar, observa y recaba información. Dio un golpecito con el dedo en la mesa. No demuestres que sospechas nada. Pondré seguridad extra en todas las cuentas y documentos. Llamaron a la puerta. La secretaria le recordaba la reunión con los vendedores. Florence asintió, volviendo a su papel de mujer de negocios segura de sí misma. Gracias, Raymond. Manténme informada. Se quedó en la puerta como si quisiera añadir algo, pero cambió de opinión. Sus hombros bajo la austera chaqueta parecían especialmente tensos. El día se alargó interminablemente. Florence realizaba automáticamente las actividades habituales: reuniones, llamadas, comprobación de informes. Retazos de recuerdos se arremolinaban en su cabeza, formando una nueva imagen. Aquí estaba Stephen hablando de las dificultades financieras del colegio, insinuando la oportunidad de invertir en programas educativos. Aquí estaba Catherine indagando en los detalles de la gestión de una cadena de tiendas, preguntando por proveedores y contratos. Los dos se quedan después de una cena compartida, hablando en voz baja. Su teléfono vibra. Un mensaje de Catherine. Quedamos mañana. Tenemos que hablar de una idea de inversión. Florence contestó lentamente. Claro. ¿En el sitio de siempre? Al instante llegó un nuevo mensaje. Hagámoslo mejor en mi oficina. Así será más cómodo ver los documentos. Florence asintió, sintiendo que una fría resolución crecía en su interior. El teléfono volvió a vibrar, esta vez Stephen. Llegó tarde. Reunión importante con inversores. Esa tarde, Florence entró en su despacho por primera vez en mucho tiempo. Los libros de las estanterías estaban cubiertos de una fina capa de polvo. Parecía que Stephen no hubiera tocado su biblioteca académica en mucho tiempo. Sobre el escritorio había folletos sobre inversión empresarial y valoración de activos. En un cajón del escritorio había una pila de documentos con el logotipo de la consultora de Catherine. Florence los hojeó, fotografiando las páginas más interesantes. Al pie de uno de los documentos estaba la firma de Stephen y la fecha. Hacía 3 meses. Mientras se dormía en su cama vacía, Florence pensó en lo extraña que era la vida. 15 años atrás, Catherine le había presentado a Stephen, afirmando que eran el uno para el otro. Ahora ellos dos, las personas más cercanas a ella, tejían una red de traición a sus espaldas. Por la noche soñaba con su madre, que había muerto hacía 10 años. Estaba en el jardín, entre los lirios, y sacudía la cabeza. Siempre te dije, no te fíes de las palabras bonitas, fíjate en los hechos. Por la mañana Florence se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. El día que tenía por delante prometía ser ajetreado. Una reunión con Catherine, una cita con el Dr. Pierce, una reunión con los directivos. Lentamente eligió un traje azul marino, el favorito de su madre. En el baño se encontró con Stephen. Parecía inusualmente entusiasmado para ser tan temprano. ¿Tienes un gran día hoy? Florence le corrigió la corbata, de seda, su último regalo de cumpleaños. Sí, una reunión muy importante, sonrió, pero sus ojos permanecían cautelosos. Probablemente cambiará el resto de nuestras vidas. ¿En serio? Ella enarcó una ceja. ¿Me contarás más al respecto? Esta noche, cariño. Toda la noche. Le dio un beso en la mejilla y se apresuró hacia la salida. Florence miró por la ventana mientras su coche salía del patio. El teléfono de su bolsillo vibró. Raymond le había enviado un mensaje. Nueva información. Tenemos que vernos. En la mesa de la cocina había una carpeta que Stephen había olvidado. Florence la abrió. Dentro había documentos sobre la valoración previa a la venta del negocio. Su negocio, bajo posible comprador, figuraba el nombre de una empresa dirigida por un antiguo compañero de universidad de Catherine. Fuera de la ventana empezaba un nuevo día. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con los colores del fuego. En el jardín florecían nuevos capullos de lirio,
blancos, inocentes, como lágrimas heladas. El despacho de Catherine estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón. Florence subió a la 12ª planta, mirando su reflejo en las paredes espejadas del ascensor. El traje azul oscuro acentuaba la palidez de su rostro, pero su mirada se mantuvo firme. La recepcionista la condujo a un amplio despacho con ventanas panorámicas. Catherine se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Su traje pantalón blanco parecía antinaturalmente brillante contra el cielo gris. «Florence, querida». Catherine se volvió con una sonrisa familiar. «Pareces cansada. ¿Te apetece un café?» «Gracias, ya he tomado». Florence se hundió en el sillón de cuero. «¿Querías hablar de algún proyecto?» Catherine se sentó en el borde del escritorio, colocando una brillante carpeta de archivos frente a ella. ¿Recuerdas a Andrew Bright de la universidad? Ahora dirige un importante fondo de inversión. Mostró interés por tu cadena de tiendas. Florence hojeó las páginas lentamente, fijándose en las cifras familiares de la carpeta de Stephen. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando de esto? Justo el otro día surgió la oportunidad. Catherine retrocedió hasta la máquina de café. Pensé que querrías considerar la oferta. Son tiempos difíciles. La competencia es cada vez mayor. Fuera de la ventana, la lluvia empezaba a lloviznar. Las gotas dejaban extraños caminos en el cristal. Florence recordó cómo en la universidad ella y Catherine se habían escondido de la lluvia bajo el mismo paraguas, compartiendo secretos, haciendo planes para el futuro. ¿Sabes? Florence cerró la carpeta. Recuerdo cuando nos presentaste a Stephen y a mí. Dijiste que éramos perfectos el uno para el otro. Catherine se detuvo un momento frente a la máquina de café, pero enseguida continuó. Realmente hacéis una pareja estupenda, aunque últimamente Stephen parece un poco tenso. ¿En serio? Florence enarcó una ceja. ¿Y con qué frecuencia lo ves? Oh, no, solo de vez en cuando. Catherine le puso una taza de café delante. Ya sabes lo pequeña que es nuestra pequeña ciudad. Florence miró su reloj. Tengo que ir a casa del Dr. Pierce. Gracias por el café y información para pensar. La sala de espera del Dr. Pierce olía a antiséptico y café recién hecho. Una enfermera la hizo pasar a un despacho donde el doctor de pelo gris estudiaba unos papeles. «Siéntese, señora Simmons». Se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. «Los resultados de las últimas pruebas son algo preocupantes». Ella le escuchó explicar sus elevados niveles de estrés, sus problemas de tensión arterial y la necesidad de un examen más exhaustivo. Las palabras «posible enfermedad grave» flotaban en el aire. «Necesita descansar. SRA. Siemens», le recetó el Dr. Pierce. «Evite las situaciones estresantes, descanse más. Quizá debería tomarse unas vacaciones». Al salir de la clínica, Florence no condujo hasta la tienda. Aparcó cerca del parque donde solía pasear con su madre de niña. El viento otoñal movía las hojas amarillas por los senderos. Su teléfono se iluminó con algunas llamadas perdidas de Stephen y un mensaje. «¿Dónde estás? Hay noticias importantes». Marcó el número de Raymond. «Necesito toda la documentación de las últimas transacciones de Catherine». Su voz sonaba tranquila. «Y comprueba las conexiones de la empresa de Andrew Bright». «Ya estoy en ello», podía oír la simpatía en su voz. «Florence, ¿estás aguantando?» «Solo haz tu trabajo, Raymond». Había una sorpresa esperándola en la tienda. El nuevo proveedor de productos orgánicos exigía una cita inmediata. Gerald parecía preocupado. «SRA. Siemens. Algo extraño está pasando. Dice que ya ha firmado un contrato con la nueva dirección». «¿Qué nueva dirección?» Florence frunció el ceño. «Con el señor Bright. Tiene papeles con su firma». «¿Mi firma?» Ella apretó los dientes. «Invítalo a la sala de reuniones». El proveedor resultó ser un hombre joven con un traje caro. Extendió con suficiencia los documentos con la firma falsificada delante de ella.
Mister. Florence miró la tarjeta de visita. Parker, me temo que le han engañado. Esa firma es una falsificación. Su confianza en sí mismo se evaporó. Pero la señorita Wilson dijo: la señorita Wilson no tiene autoridad para negociar en nombre de la empresa. Florence sacó su teléfono. Llamaré ahora a la policía y redactaremos una denuncia por fraude. Parker se puso pálido, recogiendo apresuradamente sus papeles. Ya, no lo sabía. Me dijeron que estaba todo acordado. ¿Quién te lo ha dicho? Además de la señorita Wilson, el señor Jones, profesor Jones, se presentó como el director financiero. Florence sintió que las náuseas le subían a la garganta. Disculpándose, subió a su despacho. El mareo se apoderó de ella. La habitación se agitó ante sus ojos. S.R.A. Siemens. Gerald la sostuvo, ayudándola a sentarse en una silla. ¿Llamo a un médico? No, solo agua. Se cubrió los ojos. Y llama a Margaret Schwartz. Dile que necesito hablar con ella. Margaret apareció 20 minutos después con una cesta de galletas caseras. Sus ojos perspicaces tras las gafas notaron enseguida la palidez de Florence. Niña, se sentó a su lado, llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo. Verás, últimamente he visto mucho a tu marido con ese amigo tuyo. Florence escuchó el relato de Margaret sobre encuentros secretos en cafés, largas conversaciones en el coche de Stephen, frases escuchadas sobre grandes planes y nuevas oportunidades. No quería involucrarme. La mujer mayor le acarició el brazo. Pero cuando los vi abrazándose fuera de su despacho, al anochecer, Florence permaneció sentada largo rato en la tienda vacía. El primer crepúsculo había teñido de azul las ventanas, dando a la familiar estancia un aspecto fantasmal. El timbre de la puerta principal tintineó. Stephen apareció en el umbral. «Cariño, ¿por qué no has contestado al teléfono?» Se acercó y me tendió la mano. «Tengo noticias increíbles. ¿Recuerdas que te hablé de un proyecto importante?» Florence miró su cara entusiasmada, su mano con el anillo de casada, su regalo para él, la corbata elegante que claramente no había comprado. «Háblame de Catherine». Su voz sonó inesperadamente ronca. Stephen se puso rígido y bajó la mano con impotencia. «¿Qué? Háblame de tus planes, sobre la empresa de Andrew Bright, sobre los documentos falsificados». Florence se lamió los labios nerviosamente. «Lo has entendido todo mal. Solo queríamos ayudar a expandir el negocio, llevarlo al siguiente nivel. ¿Nosotros?» Ella se levantó, sintiendo la fría rabia crecer en su interior. «Tú y mi mejor amigo decidisteis ayudarme falsificando documentos y reuniéndoos a mis espaldas. No es así». Dio un paso adelante. «Estás trabajando demasiado, no ves nuevas oportunidades. Catherine entiende de inversiones, tiene contactos. Y tú tienes conciencia». Florence sacudió la cabeza. «Vete de aquí y dile a tu socio que voy a presentar una denuncia policial». Stephen se puso pálido. «No harás eso. No vas a destruir nuestra familia». «¿Familia?» Ella sonrió amargamente. «Tú y Catherine ya habéis hecho todo lo posible en eso». Cuando se fue, Florence marcó el número de Raymond. «Prepara los papeles del divorcio y contrata a un investigador privado. Necesito todas las pruebas de su conexión». No volvió a casa por la noche. Sentada en su habitación de hotel, Florence miró viejas fotografías. La boda, la apertura de su primera tienda, sus vacaciones juntas. En todas ellas, Catherine estaba a su lado, sonriendo a la cámara con fingida calidez. En el teléfono apareció un mensaje del Dr. Pierce. «Vuelve por la mañana urgentemente. Ya están los resultados de las nuevas pruebas». Florence se asomó a la ventana. La ciudad centelleaba de luces, indiferente al drama humano. En algún lugar de aquel mar de luces, Stephen y Catherine celebraban su supuesta victoria, sin saber que su plan había empezado a desmoronarse. Un segundo teléfono vibró en su bolso,
uno que nadie más que Raymond conocía. Un mensaje de un detective privado. Hay información interesante sobre los negocios del señor Bright. Parece que su marido y la señorita Wilson no son los únicos implicados en la trama. Florence sonrió, por primera vez en este largo día. Era hora de comenzar su juego. La sala de espera del Dr. Pierce parecía especialmente silenciosa en las horas de la mañana. Florence se quedó mirando la reproducción del cuadro de Monet que había en la pared, intentando detener el temblor de sus dedos. La noche en el hotel le había dejado una sensación de irrealidad. «Pase, S.R.A. Siemens», dijo el Dr. Pierce con un semblante desacostumbradamente serio. Sobre la mesa había una impresionante pila de informes médicos. «¿Qué tan grave es?». Florence se sentó en su silla y se alisó las arrugas de la falda. «Los resultados de la biopsia muestran células malignas», dijo en voz baja pero contundente. «Tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente». Miró los escáneres, los gráficos, los números de los informes médicos. Cáncer de mama, estadio 2. Las palabras del médico sobre la quimioterapia, la cirugía y el pronóstico llegaron como a través de una columna de agua. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que empiece el tratamiento?». «2 semanas como máximo», frunció el ceño el Dr. Pierce, «pero recomiendo encarecidamente empezar antes». «2 semanas», asintió. «Tengo que ocuparme de unos asuntos». Al salir de la clínica, Florence no subió inmediatamente a su coche. Caminó despacio por la calle, mirando los escaparates, los transeúntes, las nubes del cielo otoñal. El mundo que la rodeaba le parecía increíblemente brillante y frágil al mismo tiempo. El teléfono vibró. Un mensaje de un detective privado. «Reunión a la 1. Tengo algo que enseñarte». El pequeño despacho de la agencia de detectives olía a café y a papel viejo. Patrick O'Neill, un hombre mayor de mirada atenta, extendió ante ella fotos e impresiones de documentos. «Su marido y la señorita Wilson llevan saliendo alrededor de 1 año». Mostró las fotos. Stephen y Catherine en un restaurante, en la casa de ella, en su coche. Pero eso no es lo más interesante. Florence hojeó las fotos, fijándose en los detalles. La nueva pulsera en la mano de Catherine, el traje de Stephen que ella no se había comprado, los gestos íntimos que hablaban de una relación duradera. ¿Qué podría ser más interesante? Andrew Bright. O'Neill sacó una nueva carpeta. Su empresa forma parte de un plan más amplio para hacerse con pequeñas empresas de éxito y revenderlas. Compran empresas, las hacen pedazos y las venden para obtener grandes beneficios. Tu cadena de tiendas no es su primer objetivo. Mostró documentos de transacciones anteriores, listas de propietarios arruinados, diagramas de flujo de dinero. Florence reconoció algunos nombres familiares, pequeñas empresas que habían desaparecido en el último año. Y esta es la parte más interesante. El detective colocó los extractos bancarios delante de ella. El señor Bright transfirió sumas sustanciales a cuentas en el extranjero. ¿Adivina a nombre de quién están estas cuentas? Stephen y Catherine. Florence ni siquiera se sorprendió. Han estado planeando esto durante mucho tiempo. Hace mucho tiempo, asintió O'Neill. La señorita Wilson contactó con Bright incluso antes de que empezara a salir con su marido. Parece haber sido una operación planeada desde el principio. Florence recordó todos los encuentros video, las conversaciones sobre negocios, el repentino interés de Catherine por los detalles de la gestión de una cadena de tiendas. El cuadro se estaba formando impecablemente claro. ¿Qué más encontraste? Bright no está tan limpio como parece, sonrió el detective. Tiene problemas con Hacienda, unos cuantos negocios ilegales a punto de salir a la luz. Puedo indagar más si es necesario. Indagar. Florence sacó su talonario de cheques. Y revisa todo el historial social de Stephen y Catherine. Quiero saber exactamente cuándo empezó todo. Saliendo de la oficina del detective, se dirigió a la tienda. Gerald
La recibió con una mirada preocupada. SRA, Siemens, llamaron del banco. Alguien estaba intentando acceder a las cuentas de la empresa. Lo sé, se dirigió a su despacho. Contacta con nuestros abogados y que preparen documentos para cambiar la gestión en todas las sucursales. El día se alargó interminablemente. Florence se ocupaba de los asuntos rutinarios, celebraba reuniones, se comunicaba con los proveedores. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Por la noche, recibió un mensaje de Stephen. «Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo». No contestó, sino que marcó el número de Raymond. «Necesito un plan para proteger el negocio», dijo con voz firme. «Averigua también todo sobre el seguro médico de los empleados. Quiero asegurarme de que estarán protegidos». Florence. Se notaba la preocupación en la voz de Raymond. «¿Estás bien?» «No», se permitió admitir por primera vez. «Pero tengo 15 días para arreglar las cosas». Llamaron a la puerta del estudio. Margaret había traído un termo de té de hierbas. «Vi la luz en tu ventana». La mujer mayor tomó asiento junto a ella. «Sabes, cuando mi marido me dejó por esa joven secretaria, pensé que el mundo se había venido abajo, pero luego me di cuenta de que era liberador». Florence dio un sorbo a su té caliente, sintiendo que el calor le invadía el cuerpo. «Quieren quitarme todo, Margaret. Mi negocio, mi reputación, incluso mis recuerdos de un matrimonio feliz. Y tú no lo regalas». La anciana le acarició el brazo. «Eres más fuerte de lo que creen». Ya entrada la noche, sentada en su habitación de hotel, Florence hojeaba los álbumes familiares traídos de casa. Las fotos se iban sumando a una historia de traición. Ahora veía señales que antes había ignorado. Aquí están las fotos de la boda. Catherine corrigiéndose el velo, pero mirando a Stephen. Aquí está la apertura de la primera tienda. Están de pie demasiado juntos. Aquí está el evento corporativo del año pasado. Sus miradas secretas captadas en una toma al azar. Sonó el teléfono. El número de Catherine. Florence se quedó mirando la pantalla hasta que se cortó la llamada. A continuación llegó un mensaje. «Quedemos. Necesitas saber la verdad». «¿La verdad?» Florence sonrió por primera vez en un día. «Oh, la reconozco. Toda ella, hasta el último detalle». Por la mañana se reunió con el Dr. Pierce para discutir el plan de tratamiento. Él insistió en la hospitalización inmediata, pero ella pidió un aplazamiento. «Tengo asuntos pendientes». Florence firmó su consentimiento para el tratamiento. «Pero prometo estar a su entera disposición en 15 días». «El tiempo juega en nuestra contra», el médico negó con la cabeza. «Lo sé». Se levantó. «Pero hay cosas más importantes que el tiempo». Una nueva sorpresa la esperaba en la tienda. Stephen estaba hablando con Gerald, agitando unos papeles. «Ah, querida», intentó sonreír. «Te estaba explicando la nueva estructura de gestión. El señor Bright está ofreciendo excelentes condiciones». «Gerald». Florence ni siquiera miró a su marido, llama a seguridad. «Ese hombre ya no está autorizado a estar en el edificio». «Florence». Stephen se acercó a ella. «Están cometiendo un error. Catherine y yo solo queríamos...» «Fuera». Ella finalmente lo miró a los ojos. «Y dile a tu señora que prepare a sus abogados. Los necesitará». Cuando Stephen se fue, acompañado por un guardia, Florence subió a su despacho. Sobre la mesa estaba el correo de la mañana. Entre otras cosas, un sobre de Hacienda. El teléfono vibró. Un mensaje de O'Neill. «Encontré algunos documentos interesantes sobre el pasado de la señorita Wilson. No te vas a creer con quién estuvo liada antes de conocerte». Florence abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco del otoño. En el parque de enfrente, Margaret daba de comer a las palomas y miraba de reojo hacia la tienda. El viejo profesor de literatura siempre había dicho que las mejores historias las escribía la vida misma. «Bueno», Florence sacó su diario, «es hora de escribir un nuevo capítulo».
La habitación del hospital estaba ahogada por la luz de la mañana. Florence observaba cómo la enfermera le cambiaba la vía, fijándose en cada uno de sus movimientos. El primer tratamiento de quimioterapia había empezado hacía 3 días, y ahora el tiempo se dividía en breves intervalos entre tratamientos. Los resultados son alentadores, le dijo el doctor Pierce, pero necesitas descansar, sin estrés, sin trabajo. Florence asintió, pensando en el portátil escondido en su bolso. Había estado trabajando a distancia los últimos días, coordinándose a través de Raymond y el investigador privado. Tiene visita. Una enfermera se asomó a la habitación. Señor Keller. Raymond entró con una carpeta y un ramo de lirios blancos. Su estricto traje parecía fuera de lugar entre las batas y los pijamas del hospital. Tienes mejor aspecto. Se sentó a su lado, desplegando los papeles. O'Neill ha enviado material nuevo. La historia se está poniendo más interesante. Florence hojeó los papeles, ignorando las náuseas y el mareo. El detective había desenterrado detalles sorprendentes. Resultó que Catherine y Andrew Bright se conocían desde el instituto. Fueron juntos a la escuela pública en Vermont. Raymond mostró viejas fotografías. Es más, sus familias están conectadas por un negocio común. El esquema de reventa de la empresa es un asunto de la familia Bright. ¿Y Stephen? Florence dejó las fotos a un lado. ¿Cuál es su conexión con esto? Aquí es donde se pone interesante. Raymond sacó nuevos documentos. ¿Recuerdas la historia de cómo perdió su herencia en una inversión arriesgada? Era mentira. Nunca tuvo herencia. Su padre quebró cuando Stephen era adolescente. Florence recordó las historias de su marido sobre una infancia rica, la finca familiar, los colegios públicos. Todo había resultado ser ficción, hábiles mentiras diseñadas para crear la imagen de un hombre de éxito. Pero la universidad, su licenciatura en ciencias, de las de verdad, asintió Raymond. Realmente es un economista dotado. Por eso los Bright lo eligieron para su plan. Necesitaban a alguien que pudiera analizar objetivos potenciales. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban una monótona melodía sobre el cristal. Florence cerró los ojos, tratando de hacer frente a una nueva oleada de náuseas. No se encontraron por accidente. Su voz sonaba ronca. Catherine organizó nuestro encuentro a propósito. Exacto. Raymond le apretó la mano. Estaban buscando la empresa adecuada para hacerse cargo. Tu creciente negocio les llamó la atención. Los Bright utilizaron a Catherine para introducir a Stephen en tu vida. 15 años. Florence sonrió amargamente. Esperaron 15 años para poner en marcha su plan. No exactamente. Raymond sacudió la cabeza. Originalmente planeaban actuar antes, pero tu previsión con el papeleo y el contrato matrimonial confundió sus cartas. Tuvimos que esperar a que surgiera otra oportunidad. Una enfermera se asomó a la habitación, recordándole la hora de los trámites. Raymond recogió el papeleo, pero sacó otro sobre antes de salir. O'Neill envió esto esta mañana. Los registros telefónicos de Catherine y Stephen del último año. ¿Estás segura de que quieres oír esto? Florence cogió el sobre. Déjalo. Necesito saber toda la verdad. Esa noche, cuando el ruido del hospital se había calmado, se puso los auriculares. Las voces de las dos personas más cercanas a ella discutiendo planes para arruinarla sonaban desacostumbradamente extrañas. Es demasiado confiada. La voz de Catherine resumaba superioridad. Nunca se da cuenta de lo obvio. No la subestimes. Stephen sonó alarmado. Es más lista de lo que parece. Vamos, cariño. Está tan inmersa en su pequeño mundo de productos orgánicos que no puede ver más allá de su nariz. Cuando Bright se haga con el control de la empresa, por fin podremos estar juntos abiertamente. Florence apagó la cinta. Su fingida preocupación, las sonrisas falsas, los años de mentiras, todo estaba cobrando un nuevo significado. Durante la noche llegó un mensaje de O'Neill.
Encontré documentos sobre las cuentas secretas de Bright. Menciona una especie de Proyecto Phoenix. Sigue investigando. Margaret la visitó por la mañana trayéndole caldo de pollo casero en un termo. Stephen y esa mujer están vendiendo cosas de tu casa. La anciana vecina se ajustó las gafas. El camión llegó anoche. Que se lo lleven. Se encogió de hombros Florence. Las cosas se pueden comprar nuevas. Además, Margaret bajó la voz. Les oí hablar en el jardín. Están planeando una reunión importante para la semana que viene, algo que ver con la junta directiva. Florence cogió el teléfono y marcó el número de Raymond. Comprueba las fechas de las reuniones del consejo. Parece que nuestros amigos se preparan para un movimiento crucial. Por la tarde, Gerald llegó con los informes de la tienda. A pesar de los rumores y las intrigas, el negocio seguía funcionando. El personal está preocupado. Extendió los papeles sobre la mesa del hospital. Se habla de vender la cadena. Que se tranquilicen. Florence firmó los papeles. No habrá venta. Al contrario, prepárense para expandirse. Después de ocuparnos de los traidores, abriremos nuevas tiendas. Por la noche, Catherine llamó. Florence se quedó mirando la pantalla del teléfono hasta que se silenció. No hay necesidad de jugar al gato y al ratón, cariño, llegó el mensaje que siguió. Resolvamos esto de forma civilizada. Stephen está muy preocupado por ti. ¿En serio? Florence sonrió por primera vez en un día. Dile que siga preocupándose. Pronto habrá una ocasión. No podía dormir por las noches, escuchando los sonidos del hospital. La quimioterapia era agotadora, pero su cerebro seguía trabajando, tramando la venganza. O'Neill envió nuevo material. Resultó que Proyecto Phoenix era el nombre en clave de una serie de operaciones de adquisición de pequeñas empresas. Los Bright utilizaban testaferros, documentos falsos y funcionarios corruptos. «Quieren mi red», garabateó Florence en su diario. «Pero no saben lo principal. Llevo mucho tiempo preparándome para algo así». El doctor Pierce llegó por la mañana con los resultados de las nuevas pruebas. «Tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento», estudió los gráficos. «Pero todavía hay un largo camino por recorrer». «¿Cuánto tiempo?» Florence le miró directamente a los ojos. «¿Cuánto tiempo me queda?» «Es difícil de decir», maulló. «Con esta etapa, mucho depende de la oportunidad del tratamiento y del estado general». «No me refiero a eso», negó con la cabeza. «¿Cuánto tiempo puedo estar fuera del hospital para no perjudicar el tratamiento?» «Florence», el doctor Pierce se quitó las gafas. «Necesitas descansar. Cualquier estrés puede...» «Henry», le llamó por su nombre por primera vez. «Necesito proteger lo que he pasado 15 años construyendo, proteger a la gente que confía en mí». Guardó silencio durante un largo momento, limpiándose las gafas. 3 días, 5 como mucho. Luego debes volver para continuar la terapia. Trato hecho. Florence cogió el teléfono. «Raymond, prepara el papeleo. No tenemos mucho tiempo». Al anochecer, la sala se había convertido en un cuartel general improvisado. Raymond y sus ayudantes preparaban papeles. O'Neill enviaba material nuevo. Gerald coordinaba al personal. El Consejo de Administración se reúne dentro de 4 días. Raymond estudió el calendario. Bright planea presentar una oferta de compra. Genial. Florence miró los archivos de material comprometedor. Ya era hora de darles una sorpresa. Se oyeron pasos familiares en el pasillo. Stephen intentaba entrar en la habitación. «La señora Simmons no recibe visitas». La voz de la enfermera sonaba inflexible. «Soy su marido. Tengo derecho a...» «Tiene derecho a abandonar el hospital voluntariamente o llamaré a seguridad». Florence sonrió mientras escuchaba sus pasos alejándose. Pronto tendría mucho de qué preocuparse. Por la noche miró viejas fotos en su teléfono. 15 años de fingimiento, mentiras y manipulación. La habían creído débil, crédula, consumida por sus tiendas de alimentos ecológicos. Bueno, Florence cerró el álbum.
Es hora de demostrarles lo equivocados que estaban. Al otro lado de la ventana amanecía. El nuevo día prometía ser ajetreado. Reuniones con abogados, hablar con Hacienda, preparar documentos para el Consejo de Administración. No quedaba mucho tiempo, pero tendría que bastar. La enfermera le trajo la medicación de la mañana. Florence tragó las pastillas pensando en la batalla que tenía por delante. El cáncer podía acabar con su vida, pero no dejaría que nadie le arrebatara lo que había creado con su trabajo. Dígale al doctor Pierce, le entregó el vaso vacío a la enfermera, que estoy lista para recibir el alta. Tengo asuntos pendientes. La luz de la mañana inundaba la sala de conferencias de la oficina central de Nature's Pantry. Florence estaba sentada a la cabecera de una larga mesa, estudiando los rostros de los directivos reunidos. Habían pasado 2 días desde su salida del hospital y cada minuto contaba. Señores, se pasó una mano por el pelo impecablemente peinado que ocultaba los rastros de la quimioterapia. Habrá una reunión extraordinaria de la Junta Directiva dentro de 48 horas. Tenemos una seria batalla por delante. Gerald repartió carpetas de documentos. Su rostro, habitualmente tranquilo, expresaba determinación. La tienda se había convertido en un segundo hogar para él en los 15 años que llevaba en el negocio. Como saben, la empresa del señor Bright está preparando una oferta para comprar nuestra cadena. Florence encendió el proyector. Pero no se trata de un simple trato, se trata de un intento de absorción. En la pantalla aparecieron tablas y gráficos que mostraban la verdadera estructura del acuerdo. Los directivos miraron por encima de sus cabezas mientras estudiaban los documentos. No permitiremos que se destruya lo que hemos construido durante años, su voz sonaba firme. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en la próxima operación. Gerald les explicará los detalles. Al salir de la reunión, Florence subió a su despacho. En el teléfono destacaban varias llamadas perdidas de Catherine y un mensaje de Stephen. «Estás cometiendo un error. Hablemos». En lugar de contestar, marcó el número de O'Neill. «El material sobre el fraude fiscal de Bright está listo», habló el detective con tono comercial. «Documentos muy interesantes, especialmente la parte sobre sus operaciones en paraísos fiscales. Envía copias a Hacienda y a la Fiscalía», anotó Florence en su agenda. «De forma anónima, por supuesto». «Ya está hecho. Una cosa más. ¿Recuerdas el caso de la quiebra de Green Sprout el año pasado? Resulta que Catherine era asesora financiera allí». Florence recordó la historia. Una pequeña cadena de tiendas ecológicas había quebrado en circunstancias misteriosas. Ahora el cuadro cuadraba por completo. Llamaron a la puerta. Margaret entró con una cesta de pasteles caseros. La mujer mayor dejó la cesta sobre la mesa. «Pareces cansada, chiquilla». «¿Alguna novedad?» Florence invitó a su vecina a sentarse. «Stephen ha sacado las últimas cosas de casa», Margaret apretó los labios, «y que su exnovia vino. Parecían muy contentos». «Que sean felices», sonrió Florence. «No tardarán mucho». Después de que Margaret se fuera, Raymond llegó con sus nuevos papeles. Su traje parecía arrugado, con sombras bajo los ojos. Había estado trabajando casi sin descanso los últimos días. «Hacienda ha iniciado una auditoría de la empresa de Bright», expuso los papeles. «Extraoficialmente, por supuesto, pero el proceso está en marcha». «Estupendo». Florence echó un vistazo al papeleo. «¿Y los accionistas? La mayoría están de nuestro lado, sobre todo después de conocer las operaciones anteriores de Bright. Nadie quiere perder un negocio estable». Por la noche, Catherine llamó. Esta vez, Florence cogió el teléfono. «Querida», la voz de su exnovia destilaba miel, «te das cuenta de que solo te haces daño a ti misma, ¿verdad? El señor Bright te ofrece unas condiciones excelentes. Puedes descansar, cuidar tu salud». «Qué amable de su parte preocuparse por mi salud», la interrumpió Florence.
sobre todo porque llevas más de un año acostándote con mi marido. El silencio se hizo en el auricular. No es lo que piensas. Catherine trató de mantener la compostura. Stephen y yo... Stephen y tú sois la pareja perfecta de mentirosos, habló Florence con calma. Díselo a tu amante y al señor Bright que se preparen para las sorpresas. Durante la noche trabajó en los preparativos finales. El doctor Pierce insistió en regresar al hospital de inmediato, pero ella lo persuadió de esperar unos días más. Te estás arriesgando, negó con la cabeza durante la llamada telefónica. Cada día de retraso. Lo sé, Henry. Se tragó las pastillas arrugando la nariz ante el sabor amargo. Pero algunas cosas son más importantes. Por la mañana llegó un mensaje de O'Neill. Encontré documentación del primer encuentro entre Bright y Catherine. Fue incluso antes de conocer a Stephen. Tengo pruebas. Florence se recostó en su silla, sintiéndose mareada. 15 años de amistad, confianza, recuerdos compartidos. Todo había sido una mentira desde el principio. Unos pasos familiares sonaron en la recepción. Stephen intentaba entrar a la fuerza en el despacho. La SRA. Siemens no recibe visitas. La voz de la secretaria sonaba inflexible. Sigo siendo su marido. Stephen levantó la voz. Tengo derecho a... No tienes derecho. Florence abrió la puerta. Sobre todo después de que intentaras falsificar mi firma en los papeles de la venta. Parecía envejecido, con la corbata echada a un lado, el pánico se leía en sus ojos. Florence, escucha. Stephen se adelantó. Las cosas no son lo que parecen. Catherine y yo realmente queríamos ayudar. Estás trabajando demasiado. Tu salud... ¿Mi salud? Ella sonrió amargamente. No finjas que te importa. ¿Cuánto te prometió Bright por mi negocio? ¿El 10%? ¿15? ¿20? Bajó los ojos. Y puestos en el consejo de la nueva empresa. Fuera. Florence señaló la puerta. Y diles a tus socios que mañana se llevarán una sorpresa en la reunión del consejo. Al quedarse sola, sacó una vieja fotografía de la caja fuerte. Su boda, caras felices, Catherine a su lado vestida de dama de honor. Florence rompió la foto y tiró los restos al cesto. El día pasó volando con los últimos preparativos. Gerald coordinaba a los gerentes, Raymond preparaba los documentos legales, O'Neill enviaba nuevo material sobre las maquinaciones de Bright. Por la noche, Margaret llamó. Acabo de verlos en el restaurante, bajó la voz la anciana vecina. Stephen, Catherine y un hombre respetable con un traje caro estaban bebiendo champán. Celebrando prematuramente, sonrió Florence. Gracias, Margaret. Eres una verdadera amiga. No pudo dormir por la noche, repasando en su cabeza el plan para las actividades de mañana. El dolor de cabeza empeoraba, pero no había tiempo para debilidades. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No hagas ninguna tontería, Florence. Algunas cosas es mejor dejarlas como están. El número pertenecía a Andrew Bright. Tiene razón, señor Bright, respondió ella. Algunas cosas realmente es mejor dejarlas como están. Las declaraciones de impuestos y los registros bancarios, por ejemplo. Llegó a la oficina antes de lo habitual por la mañana. Seguridad informó de actividad extraña en los alrededores del edificio. Varios desconocidos intentaban entrar por la entrada de servicio. Refuercen los puestos, dio órdenes Florence. No se dejará entrar a nadie que no esté expresamente autorizado. A las 9 en punto, los miembros del consejo empezaron a reunirse. Florence observó a través de las cámaras de seguridad cómo Bright, Stephen y Catherine entraban en el edificio. Es la hora. Se ajustó el collar de perlas, último regalo de su madre. Gerald, distribuye las carpetas de archivos. Raymond, contacta con Hacienda. O'Neill, mantente en contacto. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. Bright irradiaba confianza. Catherine brillaba con una sonrisa profesional.
Solo Stephen parecía inseguro. Caballeros, Florence ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Comencemos la reunión. Hoy tenemos un orden del día muy interesante. En la sala de conferencias se oyó el susurro de los papeles mientras los miembros de la Junta examinaban los documentos entregados. Andrew Bright mantenía una expresión indiferente, pero sus dedos golpeando nerviosamente el tablero de la mesa delataban su ansiedad. Antes de empezar a considerar la propuesta del señor Bright, Florence miró alrededor de la sala. Me gustaría presentarles los resultados de una investigación independiente. Gerald encendió el proyector. En la pantalla aparecieron fotografías y documentos que revelaban la verdadera naturaleza de las operaciones de la empresa de Bright. Como pueden ver, el esquema es bastante sencillo. Florence señaló un diagrama. Introducción de apoderados, manipulación de documentos, infravaloración artificial de activos. En los últimos 5 años, 17 empresas han sido destruidas de este modo. Catherine se agitó en su silla. Su impecable maquillaje era incapaz de ocultar la palidez que se le había instalado. Stephen permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Está haciendo una declaración muy seria, señora Siemens. Bright se adelantó. Espero que tenga pruebas. Por supuesto, asintió ella a Raymond. Eche un vistazo a la siguiente diapositiva. Son extractos bancarios que muestran el movimiento de fondos a través de empresas offshore. Fíjate en las fechas y las cantidades. Los documentos aparecieron en la pantalla, exponiendo un complejo esquema de fraude financiero. Se hizo el silencio en la sala. Ahora viene lo mejor. Florence sacó una nueva carpeta. La historia de mi mejor amiga y mi marido. Catherine, ¿quieres contarla tú o continúo yo? Catherine se enderezó, tratando de mantener la compostura. No sé a qué se refiere. Entonces déjame refrescarte la memoria. Florence abrió la carpeta. Escuela privada en Vermont, 1995. Andrew Bright y tú no solo sois compañeros de clase, sino hijos de socios. Stephen no es un conocido casual, sino un ejecutor cuidadosamente elegido. Bright se levantó bruscamente. Esto es una calumnia. Exijo. Siéntese, señor Bright. La voz de Florence sonaba tranquila. ¿O debo invitar a los representantes del Servicio de Impuestos Internos? Están muy interesados en sus cuentas en el extranjero. O'Neill entró en la habitación, llevando nuevas carpetas de documentos. El investigador privado parecía satisfecho. Su investigación había dado frutos inesperados. Permítame presentarle, Florence señaló al detective. El señor O'Neill ha descubierto muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que su empresa, señor Bright, lleva varios meses bajo la vigilancia tácita de las fuerzas del orden. Stephen finalmente levantó la vista. Florence, podemos explicarlo todo. ¿De verdad? Ella miró a su marido. Explicar, por ejemplo, por qué mintió sobre su pasado, sobre una herencia que nunca existió, acerca de un encuentro casual con Catherine. En la pantalla aparecieron viejas fotografías, Stephen y Catherine en algunas reuniones de negocios, mucho antes de que conocieran a Florence. Solo eran negocios. Bright trató de tomar el control de la situación. Nada personal. ¿Nada personal? Florence sonrió. 15 años de fingimiento, mentiras, manipulación, todo por negocios. Catherine soltó una carcajada, casi histérica. ¿Y pensabas que éramos amigas de verdad? Pobre e ingenua Florence, siempre tan correcta, tan predecible. Catherine. Bright le lanzó una mirada de advertencia. ¿Qué? Deja de fingir. Se volvió hacia Florence. Sí, llevamos años planeando esto. Sí, te presenté a Stephen a propósito. ¿Y sabes qué? Hasta fue divertido verte construir tu mundo perfecto sin darte cuenta de lo obvio. Stephen se puso pálido. Catherine, ¿Y tú no dices nada en absoluto? Ella fulminó con la mirada. ¿Crees que no sé que has estado reuniéndote con abogados a mis espaldas, intentando negociar tu propio trato?
Hubo un murmullo en la sala. Los miembros de la junta estaban interviniendo, sacudiendo la cabeza. Bright parecía a punto de caerse al suelo. Caballeros, Florence dio un golpecito en la mesa. Sugiero que nos tomemos un descanso. Después discutiremos el futuro de la empresa, sin el señor Bright y sus equipo. Cuando la sala se vació, Florence se quedó sola con los traidores. Catherine se sentó nerviosa frotando su collar de perlas, el último regalo de cumpleaños de Florence. «¿Sabes?», se levantó Florence. «Te estoy muy agradecida. Me has enseñado una valiosa lección». «¿Qué clase de lección?», preguntó Stephen bruscamente. «Nunca subestimes al enemigo», sonrió ella, «y ten siempre un plan de respaldo». Raymond apareció en la puerta con 2 detectives de la policía. «Caballeros, estos agentes quieren hacerles unas preguntas sobre falsificación de documentos, fraude financiero e intento de asalto». Bright corrió hacia la puerta, pero los guardias le cerraron el paso. Catherine estaba sentada, inmóvil, mirando a ninguna parte. Stephen intentó captar la mirada de Florence. «Lo siento», susurró. «Nunca quise». «No te molestes», negó ella con la cabeza. «Guarda tus remordimientos para el juicio. Lo necesitarás». Por la noche, cuando la agitación se hubo calmado, Florence se sentó en su despacho. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, accionistas, socios. La historia de la adquisición frustrada de una empresa de éxito ya se había filtrado a la prensa. Margaret trajo té y galletas caseras. «¿Cómo estás, cariño?» «Cansada». Florence se tapó los ojos. «Pero es un buen cansancio». «Ahora al hospital». La mujer mayor movió el dedo. «Ya he llamado al doctor Pierce». La habitación estaba silenciosa y quieta. El gotero contaba las gotas, las hojas de arce crujían fuera de la ventana. Florence miraba las noticias en su tableta. Las acciones de la empresa habían subido en medio del escándalo Bright. «Te arriesgaste», comprobó el doctor Pierce en los indicadores. «Pero parece que mereció la pena». «Sin duda», sonrió. «Ahora podemos centrarnos en el tratamiento». Durante la noche llegó un mensaje de O'Neill. «Bright intenta encubrir el escándalo. Ofrece un trato con la investigación». «Que lo intente», respondió Florence. «Tenemos suficientes pruebas». Antes de acostarse, sacó una vieja fotografía de su madre. «Tenías razón, mamá. Hay que fiarse de los hechos, no de las palabras». Fuera de la ventana, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban. En algún lugar, en la comisaría, Stephen y Catherine estaban declarando. Su plan perfecto se había desmoronado como un castillo de naipes. Y Florence se enfrentaba a una nueva batalla, por su propia vida. Pero era una batalla que iba a librar honestamente, sin mentiras ni fingimientos. El silencio del hospital solo se rompía por el pitido acompasado de los aparatos médicos. Florence estaba tumbada en el estrecho catre, observando el viento otoñal que azotaba las hojas al otro lado de la ventana. La primera semana de cuidados intensivos había sido agotadora, pero ella no se relajaba. Raymond venía todos los días con noticias y periódicos para firmar. La investigación iba cobrando impulso. Más detalles de sus maquinaciones salían a la luz tras la revelación de Bright. Hacienda descubrió toda una red de sociedades pantalla, extendió los papeles sobre la mesilla de noche. Bright está intentando negociar con la investigación, ofreciendo entregar a sus socios. ¿Y Stephen y Catherine? Florence ajustó su almohada, tratando de encontrar una posición cómoda. Stephen ha accedido a cooperar, ha contado todo, desde su primer encuentro con Bright hasta el plan para hacerse con la empresa. Catherine guarda silencio hasta ahora, pero sus abogados insinúan la posibilidad de un trato. Fuera de la ventana empezaba a llover, las gotas tamborileaban una monótona melodía sobre el cristal. Florence recordó cómo una vez le había gustado escuchar la lluvia con Stephen, haciendo planes para el futuro. ¿Sabes? Se volvió hacia Raymond. Es curioso cómo funciona eso.
15 años tejiendo su red y todo se viene abajo en unos días. Una enfermera se asomó a la habitación, trayendo la medicación de la noche. Se le empezaba a caer el pelo por la quimioterapia, pero Florence se negaba a afeitarse la cabeza. Una parte de ella seguía aferrada a la imagen familiar. Señora Simmons, la enfermera le tendió un bote de pastillas. Tiene visita. Dice que es de la policía. El detective Morgan resultó ser un hombre alto de atentos ojos grises. Tomó asiento junto a la cama y sacó un bloc de notas. Siento molestarle. Su voz sonaba suave, pero han surgido nuevas circunstancias. La señorita Wilson ha hablado por fin. Florence escuchó el relato del detective sobre el testimonio de Catherine. La historia era aún más cínica de lo que ella se había imaginado. Bright apuntó a su empresa allá por 2005. Morgan hojeó las notas. Catherine tuvo que ganarse su confianza, evaluar el potencial del negocio. Stephen fue reclutado más tarde. Necesitaban a alguien con conocimientos de economía. ¿Y nuestra amistad en la universidad? Florence apretó el edredón con los dedos. ¿Eso también fue una farsa? Según la señorita Wilson, sí. Le pagaban por información sobre ti incluso antes de conocer a Stephen. Margaret llegó por la noche trayendo sopa casera y chismes frescos. Es todo lo que se habla en la ciudad. La mujer mayor se acomodó en una silla de visitante. Catherine fue vista en la comisaría. Dicen que parecía bastante enferma. ¿Una conciencia culpable? Florence sonrió amargamente. ¿Qué conciencia? Margaret sacudió la cabeza. Miedo. Siempre tuvo miedo de perder su posición en la sociedad, y ahora la espera la cárcel. Por la noche no se podía dormir. Florence hojeaba las noticias en su tableta. La historia que destapaba la trama de Bright había aparecido en todas las publicaciones económicas. Los periodistas habían descubierto sus conexiones con otras empresas arruinadas y se habían descubierto nuevas víctimas del fraude. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabía que no debía haberme puesto en contacto con su empresa. Bright no me escuchó. Ahora todos estamos pagando el precio. El número pertenecía a uno de los socios de Bright. El doctor Pierce vino por la mañana con los resultados de las nuevas pruebas. El tumor se está reduciendo, mostró los escáneres, pero necesita reposo absoluto, nada de emociones, nada de trabajo. Estoy tranquila, Henry, sonrió Florence. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente tranquila. Después de las rondas, llegaron los papeles del juzgado. Stephen había solicitado el divorcio, reconociendo todas las condiciones que Florence había puesto. Pide una reunión. Raymond hojeó los papeles. Dice que quiere explicarlo todo en persona. No, negó ella con la cabeza. Todas las explicaciones ya se han dado en la sala. Por la tarde, O'Neill llamó con nuevos detalles de la investigación. ¿Recuerdas la empresa Green Sprout? El detective habló con entusiasmo. Su antiguo propietario accedió a testificar contra Bright. Guardaba documentos que probaban el plan de absorción. Gerald envió los informes de rendimiento de las tiendas. A pesar del escándalo, las ventas habían subido. Los clientes apoyaban los negocios honrados y muchos venían expresamente a comprar en solidaridad. Por la tarde, Margaret volvió a entrar, esta vez con un sobre en la mano. Lo he encontrado entre algunas cosas viejas, me dijo mostrándome las fotografías amarillentas. ¿Recuerdas el día que abriste tu primera tienda? Por casualidad, saqué una foto de Catherine y Stephen. Mira cómo se miran. Florence miró las fotos, fijándose en detalles que antes le habían parecido insignificantes. Miradas secretas, roces casuales, señales sutiles. ¿Lo sabías? Miró al anciano vecino. Todos estos años. Lo sospechaba. Margaret se ajustó las gafas. Pero no había pruebas. ¿Y quién habría creído a una vieja profesora? Un mensaje de Catherine llegó por la noche. No quería que terminara así. Podríamos haber hecho un trato. ¿Sobre qué?
Florence tecleó una respuesta. ¿Sobre el precio de la traición? Siempre has tenido demasiados principios, fue la respuesta. Son negocios, nada personal. Error. Florence apagó el teléfono. Todo era muy personal. Raymond llegó por la mañana con noticias de la fiscalía. Bright había sido acusado de fraude, falsificación y evasión fiscal. Se enfrenta a un tiempo serio, el abogado expuso los papeles. Catherine y Steven tampoco se librarán del castigo. ¿Y las empresas de sus víctimas? Florence hojeó los papeles. ¿Qué pasa con ellas? Algunas ya no son recuperables, pero hay una posibilidad de ayudar a las que aún resisten. He redactado un proyecto para crear un fondo de ayuda. Fuera de la ventana crujían las últimas hojas del otoño. Florence pensó en lo extraña que es la vida. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. ¿Sabes? Se volvió hacia Raymond. Mamá siempre decía que hay un resquicio de esperanza. Quizá toda esta pesadilla ocurrió para que pudiéramos ayudar a otros. Por la noche, llegaron los resultados de las nuevas pruebas. La terapia estaba funcionando, el tumor seguía reduciéndose. La doctora Pierce parecía satisfecha. Un mes más de este tratamiento, anotó en el historial, y podremos hablar de cirugía. Una enfermera entró en la habitación con correo, cartas de apoyo del personal, de clientes e incluso de desconocidos que habían leído la historia en los periódicos. Mira, desdobló los sobres. ¿Cuánta gente está de tu lado? Florence sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tal vez esa fuera la lección principal. No se puede construir la felicidad sobre una mentira, pero sí se puede encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Al otro lado de la ventana, el día otoñal iba declinando. En algún lugar de la ciudad, Stephen y Catherine se preparaban para el juicio. Bright intentaba salvar lo que quedaba de su imperio y Florence pensaba en el futuro, por primera vez en mucho tiempo sin miedo ni dudas. La sala parecía el escenario de un teatro. Techos altos, paneles de madera, ambiente solemne. Florence estaba sentada en primera fila, observando cómo los alguaciles hacían entrar a los acusados. Su quimioterapia había terminado hacía una semana y el doctor Pierce le había permitido asistir a regañadientes. Stephen parecía envejecido. Su postura, antes segura, había sido sustituida por una postura encorvada. Catherine, por su parte, mantenía el semblante serio, pero su cara, bajo una capa de maquillaje, parecía una máscara de cera. Andrew Bright mantenía una apariencia de ecuanimidad, aunque el movimiento nervioso de sus dedos lo delataba. Pónganse de pie, el tribunal entra en sesión. La voz del alguacil resonó en la sala. Raymond apretó la mano de Florence, ofreciéndole apoyo en silencio. En los últimos meses se había convertido en algo más que un abogado, un verdadero amigo, dispuesto a ayudar en cualquier momento. El fiscal empezó por esbozar los cargos: fraude a gran escala, falsificación de documentos, delitos fiscales, intento de asalto. Cada palabra era como un clavo clavado en la tapa del ataúd donde descansaban los restos de la reputación de los acusados. Señoría, la voz del fiscal sonaba segura. Lo que tenemos ante nosotros no es solo un caso de delito financiero. Esta es una historia de traición, un engaño cuidadosamente planeado a lo largo de 15 años. Documentos, fotografías, extractos bancarios, pruebas reunidas por O'Neill y el equipo de investigación aparecieron en la pantalla. Florence miró las fechas y las cantidades, dándose cuenta de la magnitud del fraude. El primero en declarar fue Stephen. Le temblaba la voz al relatar su relación con Bright, el plan para infiltrarse en la vida de Florence, los años de fingimiento. No era mi intención hacer daño, evitó mirar en su dirección. Al principio era solo un plan de negocios, pero luego... ¿Luego qué? El juez dio un paso adelante. Entonces me enamoré de verdad de ella, pero era demasiado tarde. Llegué demasiado profundo.
Catherine resopló ante esas palabras, llamando la atención de la sala. Su turno para testificar llegó después de la pausa para comer. No seamos hipócritas, dijo desafiante. Todos estamos aquí por el dinero. Florence ha construido un negocio de éxito. Honrémosla y alabémosla. Solo queríamos nuestra parte. A través del fraude y la falsificación, el fiscal enarcó una ceja. Mediante la reestructuración de una empresa dirigida de forma ineficiente, Catherine se arregló el pelo perfectamente peinado. Florence es demasiado conservadora. Estaba perdiendo oportunidades de crecimiento. ¿Y por eso decidió robarle el negocio? ¿Robar? Catherine se rió. Le ofrecimos una compensación justa. El hecho de que resultara tener demasiados principios. ¿Principios? Florence no aguantó y se levantó de su asiento. ¿Llamas tener principios a no querer ser engañada por tu mejor amiga? El juez llamó al orden, pero la emoción ya había invadido la sala. Bright parecía cada vez más preocupado. El testimonio de los cómplices iba claramente en contra de su plan de defensa. Las horas siguientes se convirtieron en un desfile de testigos. Propietarios de empresas arruinadas contaron historias similares, sobre apoderados incrustados en el negocio, sobre documentos falsificados, sobre problemas repentinos con los contratistas. El esquema se ha ido elaborando a lo largo de los años, exhibió nuevas pruebas el fiscal. La empresa del señor Bright estaba especializada en este tipo de adquisiciones. El caso Nature's Pantry es solo el último de una larga cadena de delitos. Bright finalmente decidió hablar. Su discurso estuvo lleno de términos comerciales y referencias a las condiciones del mercado. Hemos actuado dentro de la ley, intentó mantener la compostura. Todas nuestras acciones estaban encaminadas a optimizar los procesos empresariales. ¿Optimización? El fiscal le interrumpió. Llámelo bien, destruir empresas de éxito para obtener beneficios rápidos. Hacia el anochecer, el juez pidió un receso hasta el día siguiente. Florence salió de la sala sintiéndose inusualmente cansada. Los periodistas se agolpaban a la entrada del juzgado. S.R.A. Siemens, ¿qué opina del testimonio de su exmarido? ¿Qué opina de las declaraciones de la señorita Wilson? ¿Piensa presentar una demanda civil? Raymond la ayudó a atravesar la multitud de periodistas hasta el coche. Margaret les esperaba fuera de la casa con una cena caliente y las noticias. Toda la ciudad está pendiente del proceso, una anciana sirvió té. La gente está indignada, especialmente aquellos que os conocen a ti y a Catherine desde hace tantos años. Durante la noche, llegó un mensaje de O'Neill. Bright está intentando negociar con la investigación. Está ofreciendo entregar a los más grandes a cambio de una sentencia reducida. La mañana comenzó con nuevos testimonios. Expertos financieros presentaron un análisis detallado del esquema de Bright, demostrando cómo se arruinaron las empresas víctimas. Después de la adquisición, los activos se dividieron, señaló el experto a los gráficos. Algunos se vendieron con sustanciosos beneficios, otros se utilizaron para crear nuevas empresas fantasma, un esquema clásico de saqueo corporativo. Los abogados de los acusados intentaron construir una defensa basada en tecnicismos, pero las pruebas eran irrefutables, sobre todo después de que salieran a la luz documentos sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. Miren estas transacciones, mostró el fiscal extractos bancarios. El dinero se retiró a través de una red de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. A la hora de comer estaba claro que la defensa iba perdiendo. Bright parecía abatido. Catherine se mordía nerviosamente el labio. Solo Stephen permanecía extrañamente tranquilo. Durante el descanso intentó hablar con Florence. Realmente te amaba. Su voz sonaba apagada. Solo confundido. ¿15 años de confusión? Ella negó con la cabeza. No te humilles, Stephen. No te conviene.
Los alegatos finales duraron varias horas. El fiscal exigió la pena máxima. Los abogados pidieron clemencia. Señoría, se dirigió el fiscal al juez, no nos enfrentamos solo a defraudadores. Son personas que han hecho del engaño su profesión, que han convertido la traición en un modelo de negocio. Merecen un castigo acorde con la gravedad de sus delitos. La reunión del tribunal se prolongó hasta bien entrada la noche. Florence estaba sentada entre el público, recordando todo lo que la había llevado hasta ese momento. Los años de amistad con Catherine, el matrimonio con Stephen, la creación de la empresa, la enfermedad, la traición. Pónganse de pie, el tribunal entra en sesión. La voz del alguacil sonó de nuevo. La sentencia era dura. 12 años para Bright, 8 para Catherine, 6 para Stephen. Más restitución y multas, lo que significaba la ruina total. Mientras los alguaciles se llevaban a los condenados, Catherine se volvió. ¿Está satisfecho? Había amargura en su voz. Nos arruinó a todos. No, Catherine. Florence sacudió la cabeza. Tú misma lo arruinaste todo, solo que no dejé que me arruinarais a mí también. Al salir del juzgado, respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Le esperaba una operación, una larga recuperación, nuevos retos, pero la prueba principal había quedado atrás. Vámonos a casa. Raymond abrió la puerta del coche. Suficiente agitación por hoy. Florence sonrió, mirando al cielo poniente. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, sin traiciones, sin mentiras, sin el peso del pasado. ¿Sabes? Se volvió hacia Raymond. Mamá solía decir, a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es realmente importante. ¿Y qué es importante? Él la miró cálidamente. Ser honesto con uno mismo y nunca dejar que el miedo se interponga en la lucha por la verdad. Pasó un año. El sol primaveral inundaba la espaciosa oficina de Nature's Pantry. Florence estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando la construcción del nuevo edificio. Se necesitaba más espacio de almacenamiento tras la ampliación de la red. Su pelo, crecido tras la quimioterapia, apenas le llegaba a los hombros. El Dr. Pierce había declarado la remisión completa en su última revisión, aunque seguía insistiendo en las revisiones periódicas. Señora Siemens, Gerald se asomó al despacho. Los representantes del Fondo para Pequeñas Empresas están esperando en la sala de conferencias. Tras desenmascarar la trama de Bright, Florence había creado un fondo para ayudar a los empresarios víctimas de los asaltantes corporativos. En un año de trabajo, consiguió salvar varias empresas y establecer un sistema de alerta temprana para este tipo de ataques. La sala de conferencias estaba abarrotada de propietarios de pequeñas empresas, personas que se habían enfrentado a los mismos problemas que ella un año antes. Florence les habló de métodos de protección empresarial, compartió su experiencia y respondió a sus preguntas. Lo principal es no tener miedo a luchar, señaló con gráficos en la pantalla. Y recuerden, los negocios honrados siempre son más fuertes que los estafadores. Tras la reunión, Raymond llegó con novedades. Su relación había cambiado en el último año, de abogado y cliente a convertirse poco a poco en amigos íntimos. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Bright, puso los papeles sobre la mesa. La sentencia se mantiene. Florence asintió, recordando la última vista, un año atrás. Catherine nunca se disculpó, interpretando hasta el final el papel de amiga injustamente ofendida. Stephen había intentado escribir una carta de explicación, pero ella la había devuelto sin abrir. ¿Sabes? Se volvió hacia Raymond. A veces pienso que quizá debería haberles perdonado. ¿Y no les has perdonado? Se sentó en el borde de la mesa. Simplemente no les dejé salirse con la suya. Es diferente. Llamaron a la puerta. Margaret entró con un pastel casero. La anciana vecina seguía siendo condescendiente con Florence, aunque ahora no había necesidad apremiante. Lo he visto hoy en las noticias. Margaret estaba poniendo las tazas de té.
La empresa de Bright ha sido declarada oficialmente en quiebra. Todos los activos se destinarán a compensar a las víctimas. ¿Se ha hecho justicia? Florence sonrió. No solo justicia. La mujer mayor entrecerró los ojos con picardía. Puedo ver cómo os miráis Raymond y tú. Por la tarde, ella y Raymond dieron un paseo por el parque. El viento primaveral jugaba con los pétalos de los manzanos en flor y se oía música a lo lejos. El pueblo se preparaba para su fiesta anual. ¿Recuerdas hace un año cuando me preguntaste qué era lo realmente importante? Florence se detuvo junto a la fuente. Ahora sé exactamente la respuesta. ¿Y qué es? Le cogió la mano. Creer en uno mismo y en la gente que está a tu lado, no por lucro, sino por la llamada de tu corazón. El teléfono vibró. Un mensaje de O'Neill. El investigador privado trabajaba ahora para la fundación, ayudando a identificar posibles amenazas para las pequeñas empresas. Ha surgido información sobre un nuevo plan de adquisición de empresas. Parece que los seguidores de Bright no descansan. Así que seguiremos trabajando en ello, respondió Florence. Ahora tenemos la experiencia y el equipo. A la mañana siguiente llegó a la tienda central de la cadena. Aquí empezó todo hace 15 años. Las primeras entregas, los primeros clientes, los primeros éxitos. Ahora Natural Pantry se había convertido en una gran empresa, pero no había perdido su filosofía original. Señora Siemens, se le acercó una joven empleada. Mire, hemos preparado un nuevo expositor de productos ecológicos. Florence recorrió los familiares pasillos, observando los cambios. Después de la historia de Bright, muchos clientes acudían expresamente a esta tienda, que se había convertido en un símbolo del triunfo de los negocios honestos sobre los depredadores corporativos. En casa, encontró una carta de Stephen en su buzón, otro intento de explicarse. Esta vez, Florence decidió leerla. «Sé que no merezco el perdón», escribió su exmarido, «pero quiero que sepas, me enseñaste que ninguna cantidad de dinero vale la pena para perder tu propia alma». Raymond llegó por la noche con una botella de vino y noticias. La fundación había recibido una importante subvención para desarrollar un programa de protección de pequeñas empresas. Ahora podremos ayudar a más empresarios. Sirvió vino en copas. Tu historia ha inspirado a muchos. Nuestra historia, le corrigió Florence. Sin ti, sin Margaret, sin todos los que me apoyaron entonces, nada habría sido posible. Se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. Los lirios favoritos de Florence florecían en el jardín. Margaret había plantado bulbos nuevos para sustituir a los que habían muerto durante la enfermedad de su ama. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Florence se volvió hacia Raymond. Hace un año pensaba que mi vida estaba arruinada. Resulta que acaba de empezar. Al día siguiente celebró una reunión con los gerentes. La cadena de tiendas seguía expandiéndose, abriendo nuevas líneas de negocio. Educación medioambiental, apoyo a las granjas, programas de alimentación sana. Tenemos una misión especial, se dirigió Florence a los empleados. No solo vendemos productos ecológicos, estamos construyendo una comunidad de personas que creen en los negocios justos y la sostenibilidad. Por la tarde, ella y Raymond fueron en coche a la inauguración de una nueva tienda en una ciudad vecina. Era una ocasión especial. Se trataba del local de Green Sprout, la empresa que Bright había llevado a la quiebra hacía un año. El círculo se ha cerrado. Florence cortó la cinta roja. Ahora los negocios honestos volverán a florecer aquí. El camino a casa se hizo tarde. El crepúsculo primaveral envolvía la ciudad. Las luces se encendían en las ventanas. Florence pensó en lo mucho que había cambiado en este año, tanto en los negocios como en su vida personal. ¿En qué estás pensando? Raymond le cogió la mano. En el futuro, sonrió ella. Por fin no me da miedo hacer planes. En el dormitorio había una foto de su madre en la mesilla de noche. Florence hablaba a menudo con ella, contándole los acontecimientos del día. Tenías razón, mamá.
tocó el marco. La vida siempre te da una segunda oportunidad. Solo tienes que encontrar la fuerza para aprovecharla. Por la mañana, llegó una carta del centro oncológico, una invitación para hablar a los pacientes sometidos a quimioterapia. Florence aceptó de inmediato. Su historia podía dar esperanza a quienes ahora luchaban contra la enfermedad. Lo importante es no rendirse, dijo a los pacientes, ni ante la enfermedad, ni ante la traición, ni ante el miedo. Mientras luchemos, viviremos. La vida continuaba. Tenía mucho trabajo por delante: desarrollar su red, ayudar a otros empresarios, nuevos proyectos. Pero ahora Florence sabía con certeza que, pasara lo que pasara, podría hacerle frente, porque tenía verdaderos amigos a su alrededor, porque había aprendido a creer en sí misma, porque se había dado cuenta de lo más importante: ninguna traición puede doblegar a una persona si se mantiene fiel a sus principios. Y en algún lugar de la cárcel de la ciudad, Catherine y Stephen estaban cumpliendo sus condenas. Bright estaba tratando de salvar lo que quedaba de su imperio, pero esa era otra historia. Una historia de cómo las mentiras y la traición siempre vuelven a sus creadores.